Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre la norma 046 SSA2 del 2005, ya que en este año fue cuando fue aprobada para sustituir la norma 190, que esta busca pues mejorar la regulación dentro del sector salud para la prevención y atención de la violencia familiar. Y bueno, esta norma pues tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y en la orientación que se llega a proporcionar a las y a los usuarios de los servicios de salud en general, y en particular a quienes se encuentran involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos. Bueno, para combatir la violencia y promover la convivencia pacífica es necesario fomentar relaciones de equidad entre las personas, mediante la construcción de una cultura basada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. La violencia familiar también se ejerce tanto en el ámbito privado como en el público, a través de manifestaciones del abuso del poder que dañan a la integridad del ser humano. Por otro lado, la norma 046 obliga a las instituciones del sector público de salud social y privado a otorgar atención médica en una situación de violencia familiar sexual, a proveer orientación y consejería a las personas involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual, debiendo referirlos cuando se requiera a otros servicios, unidades médicas y organismos con mayor capacidad resolutiva, en caso de requerido a un refugio, a fin de que se logre precisión diagnóstica, continuidad del tratamiento, rehabilitación o seguridad y protección, así como apoyo legal y psicológico para los cuales están facultados, que sería en el artículo 5.6. Las instituciones de salud deberán evaluar el riesgo en el cual se encuentran las personas, dar aviso al Ministerio Público para los efectos de procuración de justicia a que haya lugar, así como registrar cada caso y notificarlo a la Secretaría de Salud. Estos criterios establecidos en la NOM 046 son fundamentales para garantizar la protección de los derechos de las mujeres a recibir la atención adecuada y necesaria frente a situaciones de violencia familiar o sexual, así como para la articulación de todas las instituciones del Estado de salud y justicia principalmente, que tienen que jugar un rol en la atención de esta problemática. Pero si bien cualquier persona puede ser susceptible de sufrir agresiones por parte del otro, también las estadísticas apuntan hacia niños, niñas y mujeres como sujetos en particular. En el caso de niños y niñas, esta es una manifestación del abuso de poder en función de la edad, principalmente, mientras que en el caso de las mujeres, el trasfondo está en la inequidad y el abuso de poder en las relaciones de género. La violencia contra la mujer, tanto la familiar como la ejercida por extraños, está basada en el valor inferior que la cultura otorga al género femenino, en relación con el masculino y la consecuente subordinación de la mujer al hombre. La discusión parlamentaria sobre el dictamen que fue retirada no pone entonces en peligro los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ni siquiera el derecho al aborto en caso de violación sexual. Nuestros derechos como mujeres están a salvo en este aspecto, pero lo que mostró esta discusión es lo sensible y explosivo que es tocar el tema del derecho al aborto para las mujeres y como una oportunidad para el fortalecimiento del ejercicio, cumplimiento y garantía de un derecho reconocido. Termina cancelada porque es manipulada por los sectores opositores que se niegan a reconocer un derecho. De acuerdo a la norma oficial mexicana para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres que hemos estado viendo, el maltrato sexual es la acción mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene la imposibilidad para consentir. Los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención inmediata. Entonces,
La norma en cuestión establece que las instituciones prestadoras de servicio, como lo habíamos dicho antes, deben ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento. En México, la violencia sexual es un delito grave y un problema de salud pública. Un 5.8% de las mujeres de 15 años y más usuarias de servicios de salud reportaron haber sufrido una violación alguna vez en la vida. Esta fue una encuesta nacional sobre la violencia contra las mujeres en el año del 2006. Diferentes estudios revelan que hasta el 65% de los agresores eran conocidos de la familia, y de estos, 80% tenían un vínculo familiar o de cercanía con la persona agredida. De acuerdo a los registros existentes ya en la Secretaría de Salud, solo están acudiendo el 1% de las mujeres violadas estimadas. En promedio, se producen 600,000 delitos sexuales por año en México. En 2016, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas publicó el estudio Las otras víctimas invisibles, en el que dio a conocer que del 2010 al 2015 se registraron casi 3 millones de casos de violencia sexual, lo que equivaldría a 345 casos por día. Ahora daremos algunas consideraciones previas para la atención. La violación, como dijimos, es una urgencia médica y requiere atención inmediata. Anticoncepción de emergencia, profilaxis contra AIDS y VIH. Los servicios de urgencia deben responder adecuadamente. Toda violación es un caso de violencia severa y requiere atención psicoemocional. Todo embarazo en menor de 15 debe recibir interconsulta de servicio especializado de atención a la violencia. Toda persona que conoce de un delito cometido en contra de una menor está obligada a la denuncia, de conformidad con la ley general. Campo de aplicación. Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para los y las presentadoras de servicios de salud de los sectores públicos, sociales y privados, que componen el Sistema Nacional de Salud. Su incumplimiento dará origen a la sanción penal, civil o administrativa que corresponda conforme a las disposiciones legales aplicables. Ahora remarcaremos algunos puntos importantes de la norma. ¿Qué se modificó en la NOM 046? Anticoncepción de emergencia y aborto médico conforme a la legislación correspondiente. Anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo, conforme a la legislación correspondiente. Otro punto importante, podremos decir, no necesitas denunciar. Las mujeres pueden solicitar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo bajo protesta de decir verdad que su embarazo es producto de una violación sexual. ¿Qué establecen en sí? La norma en cuestión establece que las instituciones prestadoras de servicios de atención médica deben ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento la anticoncepción de emergencia, dando previamente la información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la mujer tome una decisión libre e informada. Otro punto importante sería sin autorización de padres. Las adolescentes mayores de 12 podrán solicitar la interrupción del embarazo en caso de violación sexual sin requerir el consentimiento de padre, madre o tutor legal. Caso en menores. En caso de que el usuario sea menor de 12 años, la solicitud debe ser presentada por el padre, madre o tutor de ella. También otro punto que debemos de mencionar es la canalización inmediata. Si en el momento en el que solicites el servicio no se encuentra disponible, el personal calificado se te debe canalizar de inmediato a otra institución en donde se te pueda brindar el servicio. Así lo establece la norma. Bien, ahora hablaremos sobre la atención a víctimas. Existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y centros de apoyo disponibles, así como también instituciones públicas, sociales o privadas, a las que se pueden acudir o recibir otros servicios.
En particular, la norma 046 es la norma que garantiza el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo en caso de violación sexual, y junto con esta, los códigos penales de las entidades federativas. Otro punto importante sería la sin objeción de conciencia. Esto significa que se respetará a objeción de conciencia del personal de salud, pero las instituciones médicas deberán contar con un personal calificado y no objetor de conciencia. Bien, ahora les hablaré sobre la Ley General de Víctimas. En esta, la calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o del menoscabo de los derechos, en los términos establecidos en la presente ley, con independencia de que se identifique, aprenda o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Y bien, por último, pero no menos importante, es que no se pone a duda el testimonio. Esto se refiere a que el personal de salud no está obligado a verificar el dicho de la víctima y debe actuar de buena fe. A esto me refiero que solo con su palabra es más que suficiente.